presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa anima a leer los salmos cada día. Les aseguro que serán felices. Acojamos a los refugiados, dice el Papa, que llaman a nuestra puerta. Y lamenta ola de masacres en República del Congo y afirma, muchos son cristianos asesinados por odio a la fe. Y pide a mártir del comunismo beatificado en Polonia su intercesión por la paz. Florinda Mesa, viuda de Chespirito, reveló lo que le dijo al Papa Francisco. Surge en México un centro para formar a líderes católicos comprometidos con la vida pública. Obispo mexicano afirma tras asesinatos de 2 niños y 4 mujeres, no tienen ninguna justificación. Encuentran a bebé recién nacida en el interior de la Catedral de Honduras. Y por último, arzobispo advierte que en el aborto el inocente paga la irresponsabilidad del otro. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioyentes, les saludamos como cada semana con afecto y muy agradecidos por el favor de su atención. Marisa O'Farrill y Roberto Farril le acompañaremos hoy en las voces informativas. Tenemos mucho que informar. Muchas felicidades, Roberto. ¿Por qué? Por tu cumpleaños y el Día del Padre. el Día del Padre, 16 de junio. Uh-huh. Mi cumpleaños, 20 de junio. Uh-huh. Uh-huh. Muchas gracias, Marisa. Pues bueno, y gracias también al público que me felicitó a través de redes sociales. Mil gracias. Un abrazo de todo corazón. Pues empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con información del Papa para enterarle que en la audiencia general del pasado miércoles aconsejó a los fieles rezar los salmos cada día y aseguró que para cada una de las situaciones que nos toca experimentar en la vida, encontramos un salmo que nos da respuesta. Ante los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro del Vaticano, Francisco recordó que como preparación al Jubileo de la Esperanza 2025, este año está dedicado a la oración. Francisco recordó que el 20 de junio se celebró el Día Mundial del Refugiado. Por ello, afirmó que debemos acoger a quienes llaman a nuestras puertas. Al término de la audiencia general del miércoles 19, durante su saludo a los peregrinos que le escuchaban desde la Plaza de San Pedro, el pontífice hizo referencia a esta jornada promovida por las Naciones Unidas. Francisco animó a que esta ocasión sea una oportunidad para dirigir una mirada atenta y fraterna a todos los que se ven obligados a huir de sus hogares en busca de paz y seguridad. Tras rezar el Ángelus ante la multitud congregada en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco expresó su pesar por las noticias de violencia en el este de la República Democrática del Congo, destacando que muchos de los asesinados son cristianos que han sido asesinados en odio a la fe. El Papa señaló que continúan llegando noticias dolorosas sobre enfrentamientos y masacres en la zona oriental de la República Democrática del Congo. Dirijo mi llamamiento, dijo el Papa, a las autoridades nacionales y a la comunidad internacional para que se haga todo lo posible para detener la violencia y salvaguardar la vida de los civiles. En la audiencia general del miércoles, el Papa Francisco recordó al padre Michael Rapaz, sacerdote católico polaco del siglo XX, asesinado por las autoridades comunistas, que fue beatificado el pasado 15 de junio. La ceremonia tuvo lugar en el Santuario de la Divina Misericordia en Cracovia, Lawieczniki, en Polonia.
después de que el Santo Padre reconociera su martirio en el mes de enero. El pontífice pidió que su testimonio se convierta en un signo de consuelo de Dios en estos tiempos marcados por las guerras. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha participado en representación del Papa Francisco en una conferencia de paz sobre Ucrania celebrada en Suiza. Entre los días 15 y 16 de junio, la Santa Sede formó parte de este evento de alto nivel tras aceptar la invitación conjunta de la presidenta de la Confederación Suiza, Viola Amherd, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, se reunió en privado con el Papa el pasado viernes por la noche en Apulia, Italia, en la cumbre del Grupo de los 7, para hablar sobre política exterior y el cambio climático. Francisco es el primer papa en dirigirse a la cumbre del G7, que es una reunión anual de líderes gubernamentales de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón e Italia. La Unión Europea también participa, pero no es miembro oficial. En otras noticias, el pasado martes 18 de junio concluyó la reunión del Consejo de Cardenales con el Papa Francisco, en la que intervinieron 3 mujeres quienes han reflexionado sobre diversos temas como el poder, la democratización y el rol femenino en la Iglesia Católica. En la reunión del Consejo de Cardenales los días 17 y 18 de junio, señala un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, estuvieron presentes el Papa, los cardenales que forman parte del Consejo y el secretario del Consejo. El Consejo de Conferencias Episcopales de Europa se reunió esta semana en Madrid bajo el lema El servicio de los episcopados europeos en el dinamismo entre unidad y diversidad, para abordar la dimensión sinodal de las conferencias episcopales. En rueda de prensa, el presidente del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas, Monseñor Gintaras Gruzas, ha afirmado que, en el proceso del sínodo que está en marcha, el papel de las conferencias continentales de obispos está teniendo una mayor importancia y que su objetivo principal es adaptar el anuncio del Evangelio a la Europa de hoy, para lo que es necesaria la cooperación entre los obispos. En otras noticias, escuche qué buena noticia. Mire, resulta que 3 españoles han recorrido 800 kilómetros en silla de ruedas durante 14 días desde Vitoria, País Vasco, en España, hasta Roma para reunirse con el Papa Francisco. El objetivo de esta gran aventura fue pedir ayuda al Papa para lograr que las instituciones destinen más recursos a la investigación de enfermedades extrañas. Florinda Mesa, viuda del comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, reveló que le dijo al Papa Francisco las célebres palabras del Chapulín Colorado, uno de los muchos personajes creados por su fallecido esposo. No contaban con su astucia. El pasado 14 de junio, el Papa Francisco se reunió con más de un centenar de comediantes de diversas partes del mundo. Entre ellos se encontraba la mexicana Florinda Mesa, de 75 años, conocida por encarnar, entre otros personajes, a Doña Florinda en El Chavo del Ocho, otra de las creaciones humorísticas más populares de Chespirito. En una entrevista exclusiva con EWTN Noticias, Monseñor Paul Toshihiro Sakai, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Osaka Takamutsu en Japón, se expresó sobre los peligros de la reciente decisión del Tribunal Supremo de Japón respecto a la identidad de género y su impacto en la comunidad católica. El 25 de octubre de 2023, la justicia japonesa declaró inconstitucional una ley de alcance nacional que obligaba a las personas que padecen disforia de género a someterse a una operación de cambio de sexo para modificarlo en sus documentos de identidad. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México.
Hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis de hoy presentamos al Espíritu Santo como el compositor de una sinfonía de oración que ha sido donada a la Iglesia. Esta bella sinfonía son los salmos con los que nos dirigimos al Señor para alabarlo, agradecerle, suplicarle y compartirle nuestro sufrimiento. En una palabra, con ellos rezamos, a veces en comunidad, otras en la intimidad. Los salmos han sido la oración de Jesús y María, de los apóstoles y de todos los cristianos que nos han precedido. Esto y el hecho que tengan un lugar privilegiado en la liturgia nos habla de la importancia que tienen para nosotros los creyentes. Los salmos no son algo del pasado. Se actualizan cuando los hacemos nuestra propia oración. Les aconsejo que cuando un salmo o un versículo de un salmo les llegue al corazón, lo conserven, lo repitan durante todo el día. Para cada una de las situaciones que nos tocan experimentar en la vida, encontramos siempre un salmo que nos dará una respuesta. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay argentinos aquí, los saludo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe a orar con los salmos, que son una bella sinfonía de oración. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Ahí tiene usted los detalles de la catequesis del Papa Francisco durante la audiencia general el pasado miércoles. Hacemos una pausa, queridos amigos. Al volver, conversaré con Diana Fabiola Hernández acerca de un tema fundamental: la protección de menores en la Iglesia. Así que quédese con nosotros, continuamos con esto. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos en más de los servicios informativos de Ver y Creer. Busqué a Diana Fabiola Hernández. Ella es profesora en la Universidad Católica Lumen Gentium y se ha especializado ella en este tema tan delicado que es la protección de menores en la Iglesia Católica, pues para que nos diga ella qué es lo que se está haciendo. Así que la recibo con afecto, le agradezco mucho. Bienvenida, maestra Diana Fabiola Hernández. Muchas gracias, Roberto. Yo creo que el Papa Benedicto sufría ya mucho esto antes de ser Papa, porque las acusaciones llegaban a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿o no? Así es, sí. Efectivamente, se empezaba a hablar de eso, llegaba directamente al Vaticano, y pues parece ser que ahorita con las prerrogativas del Papa Francisco es cuando se empieza a dar más auge y más se empieza a empujar este tema y se empieza a hablar ya de esta realidad. ¿Qué opina usted si digo que el Papa Benedicto sacudió el árbol para que cayeran los frutos podridos? ¿Sí? Así es, efectivamente, sacudió el árbol. Creo que en su momento fue muy difícil, le tocó la parte más cruel tal vez, la del escándalo. La del escándalo, efectivamente. Y el Papa Francisco también está siendo a veces muy señalado en ese sentido. ¿Por qué? Porque está hablando con la verdad, está empujando y ha sido a lo mejor desde la parte que a veces empezó a hablar de por los comentarios que ha hecho o se han abierto en cuestión de querer dar transparencia a esto. A veces también ha sido... Bueno, se ha transgiversado alguna de la información, ¿no? Se ha visto también como recogiendo estos frutos podridos que han caído, los está recogiendo, ¿no? Y esto, pues,
está haciendo también que la imagen de la iglesia se vea afectada. Esa es la cuestión, ¿no? Sí, el rostro de la iglesia se ha ensuciado, ¿no? Se ensucia. Por algunos se piensa o se dice con mentira que todos. Sí. De hecho, se pensaría que los abusos están aumentando. Hay un aumento, pero en realidad, si nos ponemos a analizar, lo que pasa es que se están denunciando. Se están denunciando. Ciertamente, los abusos lamentablemente han existido. Lo que pasa es que antes no se hablaba de ellos. Se está ahorita dando esa apertura. Bueno, ese es otro asunto muy escandaloso también, el encubrimiento. O sea, si no se sabía, ¿es porque se encubría? Se encubría, pero aparte la gente temía hacerlo. Porque está esta cuestión en donde la víctima, eso lo puedo también decir, en parte de la experiencia que yo llevo en acompañamiento de víctimas, mucho es, no me van a creer. ¿Por qué? Estamos hablando de un ámbito en el que el sacerdote o la figura del sacerdote es vista como la máxima autoridad, como un ejemplo, como algo que no se puede cuestionar. Entonces, eso lo hace muy diferente. Así, sí, ciertamente el tema del abuso es algo muy devastador, es un efecto traumático. Cuando se lleva a cabo por alguien que es el clero, todavía tiene un impacto devastador, al doble. Entonces, las personas no se atreven a poner en evidencia a alguien que es la representación de Dios aquí en la tierra. Empezando porque en el decálogo que Dios le transmitió a Moisés, uno de los mandamientos es no fornicarás. Y esto es con nadie. Pero eso, aplicado a un menor, es horrible porque además lo daña y lo marca para el resto de su vida. Va a ser una persona con un trauma o no. Así es la transgresión al sexto mandamiento. Entonces, un menor, estamos hablando de un humano, de un ser que está en desarrollo y que al sufrir este trauma, esta situación, está en una fase de vulnerabilidad en donde es ponerlo con una figura mayor en cuestión de autoridad, en cuestión de otras capacidades ya desarrolladas a nivel cognitivo, de madurez emocional. Bueno, obviamente es en donde, si yo me expongo como menor, ¿quién me va a creer? Además es alguien superior divinamente hablando. Lo calla el menor y entonces supongo que allí esto años después va a explotar. Así es. Y el haberlo callado lo hace peor, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Obviamente esto va a tener consecuencias importantes a nivel, desde la parte cognitiva, desde la parte de conducta, puede traer alguna afección emocional, algún trastorno de psicosexual en la parte sexual, por supuesto, porque es algo que no se habla en su momento, no se trabaja. Pero efectivamente es algo que se cayó por mucho tiempo y ya generalmente de adulto es cuando se van a ver las consecuencias. Desde niños se van a poder manifestar, pero es una bomba que va a explotar seguramente ya en la fase adulta. Maestra, ¿qué sucede en la mente de un clérigo, de un sacerdote, de un obispo? ¿Qué sucede para hacer un acto así? Porque si hay homosexualidad allí, porque es con el mismo sexo, esto ya es una cosa de analizar, pero que sea un menor, ¿qué ocurre en la estructura mental o moral de una persona religiosa que hace eso? ¿Y por qué es tanto, no? Bueno, generalmente habría que ver, si nos ponemos a revisar la historia de las personas que ejercen este tipo de abuso, son personas que generalmente fueron víctimas de abuso anteriormente, por lo regular. Entonces es una conducta, estamos hablando que el abuso sexual es el punto o es la consecuencia de una serie de abusos que se sufrieron con anterioridad. Podemos ver que está el abuso de poder, de autoridad, el abuso de conciencia, el abuso que van a generar este abuso sexual. Entonces, ¿qué es abuso de conciencia? El manipular. La posición que tiene él como clérigo lo pone en un lugar, en una posición superior.
en donde no nada más estamos hablando de pequeños, estamos hablando que puede haber personas vulnerables también, mujeres, seminaristas, religiosas, que esto lo van a utilizar a su favor para hacer este abuso de conciencia y ponerlos en una posición en donde se haga esta manipulación y sean propicios a tener un abuso sexual. Entonces, ¿qué lleva a una persona, a un clérigo, tal vez a realizar esta conducta? Ciertas afecciones en su personalidad, ciertas características, que ya hay una distorsión de la realidad, pero sobre todo este abuso de poder. ¿El abuso de poder es una causal del abuso sexual? Puede ser. Todo abuso sexual, si nos vamos como esta cadenita, un abuso sexual puede iniciar por un abuso de poder. Entonces, antes de ordenarlo sacerdote o antes de recibirlo en el seminario, hay que hacer, ¿cómo se llama? Un discernimiento, un estudio. Habría que hacer, de hecho, en lo que se está haciendo ahorita, como parte de las estrategias, lo que hacemos, por ejemplo, en CEPROME, que es un área en la que... ¿Qué significa CEPROME? CEPROME es un organismo, es un equipo integral de colaboradores de diferentes disciplinas que está buscando ahorita que la iglesia sea un lugar seguro para las personas vulnerables. ¿Y las siglas qué significa? Centro de Investigación para la Prevención del Abuso a Menores. Suena muy bien. Centro de Investigación para prevención de abuso a menores. CEPROME también, o sea, CEPROME ha venido a ser la solución en la iglesia de este problema. Sí, sí, porque parte de lo que hace es justo, buscar técnicas de prevención, como puede ser la formación continua, el dar esta capacitación o formación en los seminarios, en donde se dé a conocer qué parte, por ejemplo, a los formadores, para valga la redundancia, a los que están encargados de dar esta línea a las personas que están iniciando, a los seminaristas que ingresan en los primeros semestres, el hablar de lo que es el abuso sexual, el abuso de poder, el abuso de autoridad, e indicar las posibles consecuencias, ¿no? Es la formación continua, el hacer evaluaciones psicodiagnósticas, aplicación de algunas pruebas, y antes de que ingresen al seminario, ahí entramos nosotros como psicólogos, y ver el perfil que tienen, y ver si ciertas características pudiesen detonar que esa persona pudiese ser tendiente a ser una persona que ejerce el abuso, por ejemplo. Yo recuerdo al Papa Benedicto XVI, pontificando él todavía, en la desesperación, ¿no?, por resolver esto, el Papa dijo, hay que hacer un perfil psicológico a todo candidato al seminario para ver que no sea un homosexual, porque si lo es, no puede ingresar al seminario. Y se le vino medio mundo encima, sobre todo la comunidad de personas homosexuales, ¿no?, que dijeron, ¿y por qué no? O sea, y dijeron, no todo homosexual es un pedófilo. Y pensé, tienen toda la razón. Así es. La homosexualidad, justamente el CEPROME es un centro de investigación y se están realizando investigaciones, hay muchos estudios, se están realizando estudios, no específicamente en CEPROME, pero sí hay estudios en donde se ha determinado que la homosexualidad, o se ha visto, no es un factor determinante de abuso, de que detone un abuso. Ajá. Porque se ha visto, o con base en estudios, las características de un posible agresor. Hay gente que es heterosexual y sin embargo ha abusado. De un menor de su mismo sexo, Así además. Es. Tiene más que ver con la cuestión de poder, tiene más que ver con esta cuestión de abuso de poder que puede ser, que puede terminar en un abuso sexual. O sea, es una cosa muy oscura, ¿no? Son telarañas en la mente, tinieblas en las emociones, lo que provoca esto. ¿Qué hace usted en CEPROME, maestra? Sí, yo formo parte del equipo clínico para la evaluación de las personas que han sido víctimas de abuso sexual. Cuando algún caso, por ejemplo, en la arquidiócesis llega para denunciar un abuso por parte de un clérigo. Arquidiócesis de México. De México.
nos es remitido, por ejemplo, se le hace una valoración para ver cómo está en la parte emocional. ¿El abusador? La víctima. La víctima. Y también para ver si, como corroborar que tiene signos, tiene síntomas, cuestiones afectivas de que ha sido víctima de este abuso, para corroborar su estado psicoafectivo. Y que también se le dé seguimiento a parte del proceso que se hace en la curia para esa atención que se da cuando hay una denuncia por parte de la víctima y lo que se está haciendo ahora para resarcir el daño. Eso es muy importante porque antes como que no se le daba esa atención. Y también a la víctima. A la víctima. Es parte de lo que se está haciendo actualmente. Ahora, ha habido también falsas denuncias, ¿no? Así es. Entonces, no cualquier persona que es denunciada ya es delincuente. Así es. Y parte también de esas valoraciones que se hacen es ver, es parte justo de la investigación que se está haciendo, ¿no? Cuando hay una denuncia, ver del 100%, igual 90% pueden ser reales y descartar esos posibles 10% de cuando no, cuando efectivamente puede ser una denuncia falsa, ¿sí? Sí. Cuando llegan a ese punto. Bueno, háblenos de dos cosas. Ya hemos platicado de la prevención. Ahora, de lo que estamos hablando, la atención. ¿Qué es? ¿Terapia? ¿A qué va? ¿A que sane el trauma? ¿A qué? Cuando una persona ha sido víctima de abuso, parte de lo que pierde, pues se pierden muchísimas cosas. Es confianza, es seguridad, es dignidad, tiene que resarcir todas esto que como... ¿Pierde su identidad sexual? O sea, no. Un niño que fue abusado, cuando es adulto, ¿puede seguir identificándose que su sexo es masculino y no femenino porque fue tratado como mujer en vez de como hombre? No necesariamente. Eso tendría que ver con otros factores. Precisamente también parte de la evaluación que se hace es ver, determinar posibles consecuencias y se hace sugerencia de acompañamiento psicológico si se requiere y es parte de lo que se hace. También acompañamiento, se sugiere acompañamiento espiritual para, parte de la consecuencia puede ser que las personas pierdan la fe y se enojen, obviamente, pues con la iglesia, con la institución y entonces es resarcir esos daños. Se hace esa parte también de darles esas soluciones y estar en comunicación. Eso ya lo hacen diferentes partes o diferentes áreas, ya directamente en la curia o la arquidiócesis, es parte de lo que se le da. Se promueve de alguna forma lo que brinda ese servicio de evaluación y también asesorías cuando por ejemplo, las comunidades religiosas o las congregaciones no saben qué hacer cuando se enteran que ha sido alguien víctima de abuso. Entonces, es como un asesor también externo que los puede orientar. ¿No sabes qué hacer o a dónde ir? Pues puedes acudir a tal instancia. Sí, claro, la típica historia, ya sabemos, ¿no? El sacerdote abusó, hay que cambiarlo, hay que mandarlo a otro lado para que no abuse. Pues ya se vio que esa no es solución. Así es. Y si no es menor, ¿también lo atienden o no? O sea, quiero decir, nos enteramos, ¿no? Por ejemplo, el caso más reciente, el del jesuita, el padre Rupnik, que abusaba de religiosas. ¿Ese asunto también les corresponde o se promueve solo para menores? No, justamente, como lo decíamos, hay casos que se están destapando ahorita, están llegando de jóvenes de 20, 30 años que fueron abusados cuando eran niños. Entonces se les atiende, porque el abuso fue cuando eran niños y también de niños. Entonces se atiende tanto víctimas menores como gente que ya en su momento fue abusado o gente que tal vez han casos de religiosos, seminaristas, puede ser, que oscilan entre 18 y 20 años y también se atienden, o inclusive mujeres adultas que son personas vulnerables. Aquí se atiende niños, niñas, adolescentes, personas vulnerables. Bueno, pues que Dios les ilumine y que Dios les acompañe. Muchas gracias. A ver si se puede erradicar esa plaga, ¿no? Así es. Y le agradezco mucho, maestra.
Al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, creo que es importante también enfatizar que la iglesia está abierta y está trabajando justo para que este sea un lugar más seguro para todos. Que así sea, que Dios así lo quiera y que también estos esfuerzos que se están haciendo den frutos, porque, como usted ha dicho, la iglesia debe ser un lugar más seguro para todos. Hago una pausa, queridos amigos redescuchas, y al regresar le entregaremos noticias ocurridas en México y en el continente americano, y también le presentaré las 3 negaciones de Pedro, cómo se narran en el Evangelio. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, queridos amigos, en los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para enterarle de los sucesos, lo que ha ocurrido durante esta semana en el continente americano y también en nuestro país, México. Nuevamente sea usted bienvenido a las noticias. Con el objetivo de formar líderes católicos que participen activamente en la vida pública y promuevan el bien común, la Arquidiócesis de Guadalajara en México creó el Centro de Formación Política de Líderes Católicos. Este nuevo centro, establecido por decreto del cardenal José Francisco Robles, arzobispo de Guadalajara, el 1 de agosto de 2023, busca capacitar a personas que incidan en los diferentes ámbitos socioculturales mediante los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia. En Más de México le informo que con motivo de la próxima canonización del beato Carlo Acutis, cuya fecha aún no se ha anunciado, la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México fue el escenario de una misa que contó con la presencia de sus reliquias peregrinas. La celebración tuvo lugar el martes 18 y fue presidida por el rector del santuario guadalupano, el padre Efraín Hernández Díaz. Ante el asesinato de 4 mujeres, un niño y un bebé recién nacido en el estado mexicano de Guanajuato, en el que podrían estar involucrada la Guardia Nacional, el obispo de Irapuato, Monseñor Enrique Díaz Díaz, lamentó que los cuerpos policíacos han sido superados por el crimen. De acuerdo a medios locales, el pasado domingo 9 de junio, un grupo de sicarios irrumpió en una vivienda en la ciudad de León para asesinar a 4 mujeres identificadas como Naomi, Araceli, Nayeli y Ana Cristina, junto con un bebé de meses y un niño de 2 años. En una información que nos llega de Honduras, le damos a conocer que una recién nacida fue encontrada en el interior de la Catedral de la Inmaculada Concepción de la Diócesis de Juticalpa, en el departamento de Olancho, como le dije, en Honduras. En una entrevista con la agencia ASI Prensa, el padre Alejandro Enrique Ruiz Puerto, párroco de la iglesia, dijo que durante la celebración eucarística de las 6 de la tarde, observó a una mamá con un bebé en brazos y una niña como de 3 años. Después de la misa, el padre Ruiz se dirigió a la casa curial. Tras aproximadamente unos 20 minutos, el sacristán le marcó urgentemente para decirle que había encontrado a una pequeña. En una charla virtual llevada, el arzobispo de Santiago de Chile, Monseñor Fernando Chomali, se refirió al aborto como una solución fácil y aseguró que en caso de violación, el inocente paga la irresponsabilidad de otro. En noticias de Colombia, en consonancia con el llamado del Papa Francisco de erradicar los abusos dentro de la Iglesia, la diócesis de Santa Rosa de Osos ha implementado materiales didácticos para complementar la formación de sacerdotes y agentes pastorales con el fin de promover la cultura del cuidado de las personas más vulnerables. En una nota enviada a la agencia ASI Prensa, se indica que esta iniciativa va en colaboración con la Universidad Católica del Norte. La estrategia pedagógica incluye un abanico con frases del magisterio del Papa Francisco sobre la protección de los menores y cards, botones, el escudo del cuidado, audios y videos para que los participantes se sientan y conciban como apóstoles del cuidado.
La Fiscalía General del Estado en Bolivia anunció que reabrirá la investigación contra el fallecido sacerdote jesuita catalán Luis Roma Padrosa por abusos cometidos contra menores durante su paso por el país sudamericano. Este fin de semana, el diario español El País publicó un informe que da cuenta de los abusos contra menores, en especial de comunidades indígenas, cometidos años atrás por el fallecido sacerdote jesuita en Bolivia y registrados por él mismo en un diario y también mediante fotografías que tomaba a sus víctimas. En noticias de Argentina, los obispos del país expresaron su parecer ante lo sucedido la semana pasada en 2 misas en las que se registró cómo algunos fieles entonaban la consigna política "La patria no se vende" en contra del gobierno de Javier Milei. Una de las celebraciones estuvo presidida por el obispo auxiliar de Buenos Aires, Monseñor Gustavo Carrara, quien luego emitió un comunicado pidiendo humildemente disculpas a quienes pudieron sentirse ofendidos y, aunque no participó del momento, sí asumió la responsabilidad como celebrante. Los obispos de las diócesis ubicadas en el departamento del Valle de Cauca han exigido a los grupos armados detener sus acciones que siguen causando más muertes en el suroeste de Colombia y han llamado a las autoridades a encontrar las salidas que permitan pacificar el país. Los prelados emitieron un comunicado el 14 de junio, firmado por los obispos, en el que denuncian el recrudecimiento de la polarización, amenazas, hostigamientos, extorsiones, atentados, asesinatos y otros actos de violencia en el Valle del Cauca y en buena parte del suroccidente colombiano, que dejan incertidumbre, tristeza, dolor y muerte, creando temor e hiriendo la esperanza en la ciudadanía. En noticias que nos llegan del Ecuador, le informo que los organizadores del 53º Congreso Eucarístico Internacional Quito, a través de su oficina de prensa, abrieron el pasado martes 18 de junio el proceso de acreditación para los periodistas que deseen cubrir este importante evento eclesial y mundial. Para poder registrarse se debe enviar una carta de solicitud en hoja membretada con una breve presentación del medio y las motivaciones para realizar la cobertura del evento, el 53º Congreso Eucarístico Internacional en Quito, Ecuador. Del 5 al 7 de julio, la Iglesia en Colombia celebrará el centenario de su primer Congreso Nacional Misionero, evento trascendental en la historia del país y a cuya conmemoración asistirá el cardenal Luis Antonio Tagle. El purpurado, prefecto de la sección para la primera evangelización en las nuevas iglesias particulares del dicasterio para la evangelización, será el encargado de dar la primera conferencia titulada La Missio ad Gentes en la iglesia local y de presidir la misa de clausura y envío misionero el domingo 7. En otras noticias, le informo que la película Jesús tiene sed, el milagro de la Eucaristía, vuelve a los cines de Estados Unidos, donde ya se puede ver en la cartelera, en la que se mantendrá hasta el próximo miércoles 26 de junio. Los productores de la cinta piden a quienes la vean que también la promuevan en sus redes sociales usando para ello el hashtag JesusThirstsFilm. La película Jesús tiene sed, el milagro de la Eucaristía, ha sido producida por el diácono Steve Greco y entre sus protagonistas tiene al famoso apologeta y converso al catolicismo Scott Hahn, entre otros. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana de América y México. Y hasta aquí termina la información. Usted ha quedado debidamente informado. Ahora escuchemos el editorial del día de hoy, que hoy tiene como título Las 3 negaciones de Pedro. Fue durante el injusto juicio del Señor ante el Sanedrín y ante Caifás, sumo sacerdote, cuando Pedro se arredró y negó conocer a Jesús, así como formar parte del grupo de sus apóstoles y discípulos.
Estando Pedro abajo, en el patio, llega una de las criadas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo mira atentamente y le dice: «También tú estabas con Jesús de Nazaret». Pero él lo negó: «Ni sé ni entiendo qué dices». Y salió afuera al portal y cantó un gallo. Lo vio la criada y otra vez se puso a decir a los que estaban allí: «Este es uno de ellos». Pero él lo negaba de nuevo. Poco después, los que estaban allí volvieron a decir a Pedro: «Ciertamente eres de ellos, pues además eres Galileo». Pero él se puso a echar imprecaciones y a jurar: «Yo no conozco a ese hombre de quien hablan». Inmediatamente cantó un gallo por segunda vez, y Pedro recordó lo que le había dicho Jesús: «Antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3», y rompió a llorar. Pedro se expresaba con relativa verdad desde su exigua apreciación de la tragedia que él mismo estaba viviendo. Francamente, Pedro no conocía a Jesús así como lo veía, tan vulnerable e inculpado de blasfemo por la suprema autoridad religiosa. En su interior se libraba una lucha porque él no quería conocerlo así, ni de cualquier otra manera que indicara un fracaso. Yo no conozco a ese hombre de quien hablan. Pedro esperaba una victoria y sabía que Jesús lo llamó para formar parte de su reino, pero cuidado, el mal puede desfigurar, en cuanto se le presenta la oportunidad, todo lo bueno que Dios ha puesto en nosotros. Inolvidable fue para Pedro la ocasión en la que negó conocer al Señor, un recuerdo que le acompañó por el resto de sus días y que nunca ocultó, sino que solía narrar como un poderoso testimonio del amor divino que siempre es mayor a cualquier debilidad humana. En efecto, como explica San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia, en una de sus homilías, Marcos cuenta con mayor precisión la flaqueza de Pedro y cómo estaba muerto de miedo, todo lo cual lo sabía él del mismo Pedro, maestro suyo, pues Marcos fue su discípulo. Hecho muy digno de admiración, que no solo no ocultara la debilidad de su maestro, sino que por ser su discípulo la cuenta más claramente que los otros evangelistas. Antes del amanecer, antes de que el canto del gallo anunciara la aurora, ya se había cumplido la profecía de Jesús sobre el pescador de Galilea. Jesús conocía a Pedro al igual que un padre que puede intuir las reacciones de sus hijos, sus respuestas y conductas, y no obstante le había prometido: «Aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré». Jesús sabía que no sería así. Pedro no tenía miedo de morir, pero luego todo cambió en un desengaño inesperado para él. Le invadió un sentimiento de decepción y le acometió una ventisca de dudas hacia quién realmente era Jesús. Y aunque recordó haber estado seguro de su mesianismo cuando le dijo: «Tú eres el Cristo», en la lucha que se libraba en su interior, los recuerdos se convirtieron en dilemas por haberle visto realizar milagros, expulsar demonios, curar leprosos y volver a la vida a los muertos. Pero al ver que como un cordero al degüello era llevado, y como una oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca, le pareció que todo había sido un engaño. Ya solo vio el derrumbe del maestro a quien le había confiado su vida, y rompió a llorar. Las lágrimas de Pedro son un enigma. ¿Lloró acaso por la vergüenza de saberse descubierto previamente por Jesús, o por la desesperanza y el desánimo ya instalados en su corazón? ¿Pedro lloró por Jesús o lloró por sí mismo? Esas lágrimas quizá inundaron sus ojos cuando recordó que había dicho: «A quien me niegue delante de los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos». Aquellas 3 negaciones con sus lágrimas nunca las habría sanado Pedro por sí mismo. Eso solo lo haría el Señor tras su resurrección, cuando en 3 ocasiones le preguntó si lo amaba, para escucharle decir 3 veces: «Tú sabes que te amo». Y también en 3 momentos confirmarlo Jesús en su ministerio, que con anterioridad le había confiado al ordenarle: «Apacienta mis ovejas». Y hasta aquí el editorial. Pedro lo negó 3 veces. Uh-huh. ¿Nosotros cuántas llevamos? Sí. Digo, no tenemos que negarlo de palabra, ¿no? Basta con que no hagamos su voluntad para estarlo negando. Claro. Sí. Hemos terminado.
de atenderle y de servirle, querido público radioescucha. Le hemos acompañado en la operación Miguel Ángel Mejía, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre y en las voces de la información Marisa O'Farrill y Roberto Farrell, quienes le abrazamos de todo corazón y le deseamos que Dios le guarde. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIT y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.